hace unos minutos estábamos cantando un corito que nos decía que somos libres. Pero ¿sabía usted que hay cárceles espirituales? Hay cristianos que están metidos en cárceles espirituales. Y les voy a citar unos versículos. El profeta Isaías dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha para sujetar gente delante de él, para desatar lomo de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y sigue diciendo: yo iré delante de ti, enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios es el que rompe las cadenas, Dios es el que rompe los cerrojos, Dios es el que abre las puertas. En el capítulo 4 de Lucas, el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo lo había ungido. Y él da seis motivos por los cuales él había sido ungido por el Espíritu Santo. Pero uno de los motivos dijo para pregonar libertad a los cautivos. Y otro motivo dijo para poner en libertad a los quebrantados. O sea que el Señor habló acerca de una liberación, porque, hermanos, hay cárceles espirituales. Dios envió a Moisés a la tierra de Egipto para que sacara al pueblo de Israel libre. De la misma manera, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el Señor Jesús liberara a todo aquel que se acerca a Él con fe. La voluntad de Dios es que todos, hermanos, seamos libres. Cristo, el Señor Jesús, no solamente entregó su vida y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino también lo hizo para que nosotros en este día, hermanos, tengamos completa libertad. Primera Juan capítulo 3 versículo 8 dice el apóstol que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer las obras del diablo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido o tuvieron en el pasado la experiencia de estar presos. Estar preso es lo peor que una persona puede experimentar. Por eso es que cuando una persona viola la ley y la policía se lo lleva, lo meten a la cárcel, porque la libertad es lo más precioso que una persona puede tener. Una persona cautiva, hermanos, no es feliz. Una persona cautiva no tiene paz, está encerrada, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, tal vez algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes tuvieron esa experiencia de estar en la cárcel. Yo cuando tenía unos 20 años, yo caí, me agarró la policía y me metieron a la cárcel. Pero no por tranza, no por ladrón, no por traficante, no por nada de eso, porque yo en ese tiempo estaba en la iglesia, sino que me metieron por una confusión. Pero mientras eran peras o eran manzanas, me metieron 3 días a la cárcel. Estuve 3 días, hermanos, y es horrible estar privado de la libertad. Y me metieron a la cárcel y pues yo no sabía cuándo iba a salir. Yo no sé si eso se iba a extender, no sé si iba a pasar mucho tiempo, ¿verdad? Pero en lo que se averiguaba, ¿verdad? Que no era yo la persona que andaba buscando, pues estuve 3 días ahí metido en la cárcel. Estar en la cárcel es lo peor que hay, porque una persona que está encarcelada es una persona que está aislada, es una persona que está encerrada, ¿no? Y ahí no hay una buena comida. Yo me di cuenta, habían personas que ya tenían años de estar ahí metidos en la cárcel y me di cuenta, hermanos, cómo comían. Pues no crean ustedes que los cocineros
allá en Guatemala pues eran chefs, ¿verdad? Estudiados en Francia y que tenían algún diploma, ¿verdad? Para poder cocinar. No, allá fíjense que yo me di cuenta que muchos lo que tenían era un bote así como de aluminio, que tal vez ahí, a saber, en algún tiempo tal vez lo vendieron con leche en polvo, qué sé yo, pero unos botes así de aluminio, y ahí les echaban los frijoles, puros frijoles, y el que tenía taza o un vaso por ahí le ponían un poco de café. Entonces una persona que está pues encarcelada está hasta mal alimentada, ¿no? Es algo terrible pues estar en la cárcel. Pero el salmista David dijo unas palabras que se me vienen a la mente. Él dijo: saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. David se encontraba pues encerrado en una cárcel espiritual. No estaba preso físicamente, ¿verdad? En una cárcel física, sino que tenía pues una prisión espiritual, ¿verdad? Por eso él dice: saca mi alma de la cárcel, ¿verdad? Para que pueda alabar tu nombre. Por eso en el título de arriba del Salmo dice: oración de David cuando estaba en la cueva. Porque los que sabemos pues de la historia de David, vamos a recordar que él por mucho tiempo anduvo huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Y dice la Biblia que se escondía en los desiertos, se escondía en las cuevas, ¿verdad? Y por lo que dice David, eso le causó un temor, le causó pues una desesperación, una angustia, que lo estaban siguiendo para matarlo. Hoy, en este tiempo, hemos sabido de personas que los buscan para matarlo, ¿verdad? Y eso no debe ser pues nada fácil pues poder vivir esa experiencia. Pero por las palabras de David: sácame de la cárcel para que pueda alabar tu nombre, ahí podemos entender que David, pues vuelvo a repetir, no estaba en una prisión física, sino que estaba en una prisión espiritual, ¿no? Y lo tremendo es pues que esa prisión, esa situación en que él se encontraba, lo estaba cohibiendo de que pudiera alabar a Dios. Él no podía alabar a Dios como lo hacía antes, ¿verdad? O como lo hizo después, sino que estaba cohibido por la situación espiritual de desesperación, de angustia que estaba pasando. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, Filipenses capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, como quien dice, alégrense. Y les digo otra vez, alégrense, porque esa tiene que ser la condición normal del cristiano: estar siempre contento, estar siempre feliz, a pesar de las circunstancias que lo puedan rodear, ¿no? Pero la cárcel espiritual impide que una persona pueda desarrollar o que pueda derramar su alma, hermanos, delante de Dios. Y es más, la cárcel espiritual roba el gozo que Dios, hermanos, le da a sus hijos. En la Biblia pues se habla de ciertas cárceles, ¿verdad?, que son pues espirituales. Capítulo 14 de Isaías, cuando Dios habla, o cuando se habla acerca de Satanás, dice que Satanás a sus presos nunca les abrió la cárcel. Por eso es que cuando una persona cae en una prisión espiritual, es una persona que de ahí no va a poder salir, hermanos, con sus propias fuerzas, no va a poder salir con su propia fortaleza. Cuando una persona cae en una cárcel espiritual, el único que lo puede sacar de esa situación es Dios y nadie más, solamente Dios. Dice que el diablo, metió, hermanos, a los de él en la cárcel, y dice que nunca les abrió pues la puerta, ¿no? Pero las palabras de David: saca mi alma de la cárcel, él no dice saca mi cuerpo, dice saca mi alma. Ustedes, si no saben, apréndalo en esta tarde. El alma, ¿de qué está compuesta el alma? El alma está compuesta de mente, voluntad y corazón. Eso es lo que compone el alma: la mente, el corazón
y la voluntad. En otras palabras, el corazón, la voluntad y el intelecto. Por eso es que cuando una persona cae en una cárcel espiritual, lo primero que ataca el diablo es el intelecto, la mente, los pensamientos. Ataca eso, ataca, hermano, los sentimientos, o sea, ataca el corazón. Una persona en una cárcel espiritual, si no es como David, que pide la ayuda de Dios, no sale de ahí. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas situaciones, hermanos, que propician una cárcel espiritual. Por ejemplo, la rebelión es una cárcel, hermanos, espiritual. Hay gente que es rebelde, ¿verdad? Y a veces pensamos en la rebelión como algo tan fuerte, como algo tan espantoso, ¿verdad? Rebelarse contra Dios, ser rebelde en contra de Dios. Y a veces uno oye, ¿verdad? Que una persona rebelde es que es lo último, que una persona sea rebelde, que una persona tenga rebelión en su corazón. Pero fíjense que no es así. Simplemente cuando una persona no obedece la Biblia, cuando una persona no obedece la ley de Dios, es una persona rebelde, porque se está rebelando en contra de la palabra de Dios, se está rebelando en contra de la ley de Dios. Es una persona que se está sublevando a la voluntad de Dios, que se está resistiendo a la voluntad de Dios. Una persona puede estar sentada en una iglesia y ser una persona rebelde. ¿Por qué? Porque no obedece, no está poniendo atención, no está siendo hacedor de la palabra, hermanos, que escucha. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento que Israel fue llevado cautivo por dos situaciones principales. Primero, por la idolatría. Israel fue a pesar de que Dios se manifestaba, Israel fue un pueblo dado a la idolatría. Y el segundo problema fue la rebelión, que es lo mismo que la desobediencia. Israel fue un pueblo bastante rebelde, pues, en contra de Dios. Y por esas situaciones, pues, Israel fue llevado preso o cautivo, ¿no? Entonces, si en esta tarde nos pusiéramos a hacer una lista de lo que puede provocar una cárcel espiritual, hermano, bueno, pasaríamos aquí un buen rato, pues, ¿verdad? Mencionando cada una de estas cosas. Pero una persona metida en una cárcel espiritual por un resentimiento, por un odio, por una amargura, ¿verdad? Hay personas que guardan resentimientos en sus corazones por años, y no las sacan de su corazón, y cantan y levantan sus manos y alaban a Dios, pero en su corazón hay un resentimiento, hay un rechazo, hay cierta amargura contra alguien, y eso se constituye en una cárcel espiritual. La Biblia habla acerca de esto en el capítulo 8 de Hechos. Se recuerdan de que había un mago llamado Simón. Este Simón era un mago, dice la Biblia que era un mago, ¿no? Y él ya quería andar ahí ministrando el Espíritu Santo y quería andar ahí poniendo manos, hasta que Pedro, pues, lo reprende. Y Pedro le dice, pues, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea que físicamente no estaba en la cárcel, pero espiritualmente estaba metido en una cárcel de maldad y en una cárcel de amargura, ¿verdad? Entonces, una amargura, un odio, un resentimiento, eso, hermanos, eso es una cárcel espiritual, ¿verdad? Por eso es que aunque la persona quisiera, pues, elevar su alma a Dios y llegar a la presencia de Dios y sentir a Dios, no se va a poder si tiene, pues, esa cárcel de resentimiento, de amargura en su corazón, ¿no? Y fíjense que cuando un cristiano no perdona de corazón a otro, ¿verdad? Pues a muchos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos han hecho algo que nos ha dañado, ¿verdad? Que ha herido nuestro corazón. Dios me ha librado de amargarme, fíjense, aún contra ciertas personas que, hermanos, me han dicho unas cosas que yo no se las digo aquí porque no van a ser de bendición, pero me han dicho unas cosas, ¿verdad? Me han dicho unas cosas que es como para que yo les agarre un odio y para que yo les conteste de una manera fuerte, pues, ¿verdad? Pero yo me he quedado callado, me lo he tragado
me ha dolido y le digo a Dios, Señor, no permitas, por favor, que yo vaya a agarrar un resentimiento contra esta persona por lo que me dijo, ¿verdad? Por lo que me dijo. ¿Verdad? No hace mucho alguien me dijo algo, ¿verdad? Y me dolió tanto, porque no fue exactamente contra mí, sino que fue en contra de la iglesia, pero a mí me dolió, como pastor me dolió. Yo en el momento digo, Señor, guarda mi boca, por favor, no le quiero dejar ir un par de cosas a este, ¿verdad? Guarda mi corazón, y guarda mi corazón de no guardar un resentimiento en contra de esta persona. Y gracias a Dios, ¿verdad? He tratado la manera de, porque hermanos, a través del tiempo, con las diferentes situaciones que pasan, el corazón de un pastor, hermanos, muchas veces se duele, se entristece, ¿verdad? No se me olvidan las palabras de mi mamá cuando ella dijo en una ocasión, no sé si lo leyó, no sé, dijo que el 75% de los pastores mueren del corazón, ¿verdad? Porque muchas veces el corazón se lastima, ¿verdad? Se hiere, ¿verdad? Pero yo le digo a Dios, Señor, no permitas, por favor, no permitas que yo guarde algo en mi corazón. Porque cuando un cristiano no perdona a otro, cuando en el corazón no hay perdón, ¿saben qué es lo que hace? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia que se hace? Que a esa persona que no perdona el corazón se lo entregan a los verdugos, dice. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 18 de Mateo. Y les voy a traer a memoria esto. Había un siervo que fue llamado por su señor. ¿Se recuerdan ustedes? Y este siervo le debía a su señor una cantidad exorbitante de dinero. Dice, ¿qué? 10,000 talentos eran 10,000 talentos los que le debían. Era una cantidad que podrían pasar 3 vidas y este siervo no hubiera podido haber pagado esa cantidad. Entonces empieza a llorar delante de su señor, porque el señor le pide pues que le pague. Y aquí le empieza a decir que no puede, que es imposible que le pague esa cantidad. Viene el señor y le dice, bueno, te la perdono, ¿verdad? No me pagues nada, no me debes nada, vete libre, vete contento. Esa deuda está cancelada, no debes absolutamente nada. Se va, dice, cuando sale del edificio se encuentra, ¿verdad? ¿Se recuerda? Se encuentra con otro que a él le debía, no una millonada, le debía unos cuantos centavos. Y lo agarra, ¿verdad? Y lo empieza a amenazar que si no le pagaba, algo le iba a hacer. Lo vieron lo que estaban haciendo y le fueron a decir al Señor, aquel que le acaba de perdonar una millonada, está ahí arrinconando a otro, lo está amenazando porque no le paga unos centavos que le dé. El Señor manda a llamar a este malvado y le dice, ¿cómo no tuviste corazón? ¿Cómo no tuviste compasión de perdonarle unos centavos si yo te acabo de perdonar algo que era imposible que lo pagaras? Y dice ahí el versículo, creo que es el versículo 34, que entonces el Señor dice, enojado, dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Entonces, no perdonó, este siervo no perdonó. Cuando un cristiano no perdona de corazón, es entregado a los verdugos. Ahora, cuando digo verdugos, no me quiero ir muy a lo extremo y decir que es entregado a Satanás o a demonios, pero si una persona puede ser entregada a enfermedades, ¿verdad? A enfermedades. Hay enfermedades que pues se vuelven pues una cárcel espiritual, ¿verdad? Y puede ser también que el ser entregado a verdugos, ¿verdad? Puede ser una aflicción, una desesperación que puede venir provocada pues por opresiones satánicas, ¿verdad? Entonces debemos de entender, hermanos, que la voluntad de Dios es que seamos libres, completamente libres de cualquier cosa, hermanos, que quiera cautivar nuestra vida, porque un cautiverio genera una gran cantidad de pérdidas. Por eso Dios dijo, ¿verdad? En Isaías capítulo 5, Él dijo, mi pueblo fue llevado cautivo, dijo, porque le faltó una versión dice ciencia, otra dice conocimiento, ¿no? Entonces, si miramos la cárcel física, la tenemos que comparar con la cárcel espiritual, porque un preso que está en una cárcel física es una persona pues que no disfruta la plenitud del día, ahí está encerrado, ¿verdad? Hay cárceles donde solo sacan a los presos 1 hora al día, ¿verdad?
Y entonces un preso no puede disfrutar de la plenitud del día, no puede disfrutar del sol, no puede disfrutar del aire, no puede disfrutar de un paisaje. Y como les decía hace un momento, un preso es mal alimentado, ¿verdad? No se alimenta bien. Un preso, hermanos, aparte de estar preso físicamente, es cautivo de sus ansiedades, de sus temores, de sus angustias, de sus miedos, ¿verdad? La soledad es su compañía. La vida de un preso, hermanos, es una vida terrible, porque es una persona que está sujeta a los guardianes, a los que cuidan ahí la cárcel, ¿no? Las cárceles son oscuras muchas veces, son húmedas. En las cárceles hay un ambiente que favorece el nacimiento de infecciones, de enfermedades, hasta tal punto que, hermanos, la vida de un preso hasta se puede acortar, ¿verdad? Por la forma, pues, por las situaciones, pues, en que vive. Entonces, estar preso, no solamente físicamente, sino que espiritualmente, eso es lo peor que le puede pasar, pues, a una persona. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Yo predico esto porque hay personas que están en cárceles espirituales, pero Jesús dijo, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y para que la tengan en abundancia. Dice que en los años que el Señor Jesús estuvo ejerciendo su ministerio, en todo el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que diga que Jesús fue a sacar a alguien de la cárcel, así física, o que le fue a pagar la fianza a alguien para sacarlo de la cárcel física, ¿verdad? Entonces podemos entender, pues, que está hablando de cárceles espirituales. Hay cárceles espirituales de enfermedad. Hay personas que están metidas en una cárcel de enfermedad, ¿verdad? Que ya no son enfermedades normales, naturales. Debemos de entender que hay enfermedades que son naturales. Estamos en un cuerpo humano, ¿verdad? Un cuerpo humano. Y una de las maldiciones que entró, hermanos, en el Edén fue la enfermedad. Esa fue una maldición que entró en el huerto del Edén, porque entró el pecado, entró la enfermedad y entró la muerte, ¿verdad? Pero hay enfermedades, pues, que son normales, que son naturales, porque aún el capítulo 12 de Eclesiastés, pues ahí, ¿verdad? Casi la mayoría del capítulo habla acerca de cómo el cuerpo se va deteriorando, cómo el cuerpo se va envejeciendo, ¿verdad? A veces uno resulta con sus dolores ahí medio raros, ¿verdad? Que cuando uno tenía sus 18 o 20 años nunca los tuvo, ¿verdad? Y que ya le duele esto, que ya le duele aquello, que ya sube uno grasa y a veces yo subo las grasas de mi casa y yo veo que me tronan los huesos, ¿verdad? Pero todo eso es normal, pues, porque es una vejez, ¿verdad? Hay que ser conscientes que el cuerpo se va deteriorando. Pero hay personas que están metidas en una cárcel de enfermedad, y eso es diferente. Hay personas que hermanos, por su boca, por sus críticas, ¿verdad? Por sus señalamientos, cayeron en unas cárceles de enfermedad y son enfermos que no sanan, están metidos en unas enfermedades que ni se mueren, ni sanan, ¿verdad? Ahí fueron entregados, pues, a ese verdugo, ¿no? Entonces hay personas que aún padecen de enfermedades que vienen de antes, de sus padres, de sus abuelos. El abuelo tuvo esa enfermedad, la tuvo el hijo, ahora la tiene el nieto y después la va a tener el bisnieto, y son enfermedades hereditarias, ¿verdad? No es que sea la misma, es el mismo demonio que viene ahí metido, ¿verdad? Produciendo esa enfermedad. Pero Dios tiene poder para sacar de esas cárceles de enfermedad a cualquiera, hermanos, que con fe se acerca a Él. Gloria a Dios. Entonces hay enfermedades que vienen porque, hermanos, uno mismo se las provoca, porque uno no tiene cuidado, ¿verdad? En lo que come. A veces uno se mete un montón de comida, pues, de que no es de bien para el cuerpo, ¿verdad? A veces uno come mucha grasa, ¿verdad? Y fíjense que la salud no solamente es lo que comemos, salud también es lo que pensamos y lo que decimos, porque tiene que haber una salud física con la ayuda de Dios, y tiene que haber una salud espiritual también. Pero la salud espiritual nos la va a dar lo que pensamos y lo que decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar, pues, nuestra vida
nuestra vida espiritual. Yo pudiera pasar aquí un buen rato hablando de cárceles. Hay cárceles de mentira. Hay gente que es mentirosa. Dice que hay gente que tiene una habilidad tan tremenda para mentir, que no necesita segundos para armar la mentira, sino que ya de la boca le sale la mentira. De volada le sale la mentira, ¿verdad? Y esa es una cárcel. Un mentiroso, uno que dice mentiras, es uno que está metido en una cárcel. Y puede decir, pero ¿por qué no siento a Dios? Pues sí, es un mentiroso de primera. Y fíjense que la mentira, hermanos, es sumamente peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque la mentira, hermanos, se ha logrado infiltrar en la iglesia también. Bueno, ya sabemos que en el mundo la gente es mentirosa y la gente consigue lo que sea a puras mentiras. Y aún hay cristianos que con tal de salir del problema, lo que hacen es que tiran una mentira. Esa es una cárcel. Esa es una cárcel. Entonces nosotros, hermanos, si hemos creído en Jesús, no hemos creído únicamente en una religión ni en ningún movimiento, hermanos, de fuerza humana, sino que en un movimiento de poder, de transformación, donde la mentira y el engaño no tienen cabida. Por eso dice el apóstol Pablo: hablad cada uno con vuestro hermano, ¿verdad? Hablad verdad cada uno con vuestro hermano. En la iglesia no pueden haber mentiras, en la iglesia no pueden haber engaños, ¿no? Hay cárceles de temor. Hay gente que vive con mucho temor, que vive con miedos, que vive con fobias, con ese medio irracional, hermanos, de carácter enfermizo, ¿verdad? Mire, el miedo hasta cierto punto es bueno, ¿verdad? Porque cuando uno tiene miedo, uno tiene ese instinto de preservación. Hay cosas que dan miedo y uno no las hace, ¿verdad? Porque es un instinto de preservación, ¿verdad? Entonces hay un miedo que es natural y que es bueno. Hay un miedo que ya es enfermizo. Hay un miedo que ya es, hermanos, una cárcel. Y lamentablemente en ese tiempo hay miles de cristianos que viven bajo la opresión de la cárcel de temor. Y esa cárcel de temor, hermanos, tiene un efecto contrario a la fe, ¿verdad? Porque cuando hay mucho temor, cuando el temor es desmedido, entonces se está faltando a la fe. Job dijo unas palabras: lo que temía me ha sobrevenido. Y miren cómo el miedo puede ser tan fuerte, hermanos, tan poderoso, que hace que ocurra, que se materialice aquello, ¿verdad?, a lo que la persona le tiene miedo. Y cuando uno tiene miedo, ¿verdad?, desmedido, entonces prácticamente nos estamos olvidando que hay un Dios que está con nosotros. El mundo tiene miedo, el mundo vive en miedo, pero la iglesia de Jesucristo no tiene que vivir con miedos, con fobias, con temores. No, porque de todo eso Dios ya nos ha librado. Mire cómo está la situación el día de hoy. Mire bueno, y yo nunca he usado este púlpito para hablar de política, y ni lo voy a hacer tampoco. Ni nunca voy a usar el púlpito para hablar mal de fulano o de mengano, no, porque el púlpito no es para eso. El púlpito no es para hablar de política, el púlpito es para hablar palabra de Dios. Pero mire usted hasta dónde ha llegado el miedo, porque hoy hay muchos hermanos que tienen miedo, ¿verdad? Y hasta cierto punto es comprensible, pues, por todo lo que está pasando, la forma en que el gobierno, ¿verdad?, la forma en que migración pues está actuando. Eso le pone miedo a cualquiera, que se está llevando hasta los residentes y hasta los ciudadanos, ¿verdad? Pero el problema que hay, porque yo hablé con una señora hace poco. Ella es cristiana, ella es evangélica, y cuando hablamos cosas de Dios, ¿no? Ella no viene aquí, ella vive por allá por donde yo vivo, y hablamos cosas de Dios. Pero cuando se toca el tema de esto que está pasando con migración, hermano, esta hermana se desboca, pues, y empieza a hablar barbaridades del presidente. Ahora, la Biblia, si vamos a la Biblia no nos dice que hablemos mal del presidente, por muy mal que nos caiga, ¿verdad? Primero, recordemos que si está ahí es porque Dios lo puso, porque Él quita y pone reyes, ¿verdad? Él no está ahí por su voto, ni por mi voto, está ahí porque Dios lo puso. ¿Por qué lo puso Dios? Dios sabrá por qué.
Segundo, la Biblia dice en Romanos que oremos por los que están en eminencia, oremos por los que están en los cargos, ¿verdad? Que oremos por ellos, que oremos por los gobernadores, que oremos por el presidente, ¿no? Y eso lo dice pues el apóstol Pablo, ¿no? Primera Timoteo capítulo 2 y versículo 1. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Amonesto pues ante todas las cosas, que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que oremos por los que están en eminencia, o que oremos por los que están en los cargos. ¿Para qué? Para que vivamos en paz. La Biblia no dice que hablemos mal de fulano, que hablemos mal del presidente, no, ese no es nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora, fíjate que hay otro versículo: no maldecirás a jueces. O sea, no denostarás. ¿Qué quiere decir la palabra denostar? La palabra denostar quiere decir injuriar. La palabra denostar quiere decir insultar, ofender, ultrajar a una persona. El cristiano no fue puesto para eso. Lo que no podemos hacer con oración, no lo vamos a hacer pues hablando mal de las autoridades. No es que lo esté defendiendo, no que esté defendiendo a fulano, no. A lo que yo voy es la forma en que tenemos que actuar como cristianos. Ahora dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Quién eran los príncipes? Miren que si ustedes van al Antiguo Testamento van a ver que los príncipes eran los principales de cada tribu. Y Dios les dice: no vayan a maldecir al que los gobierna, no vayan a maldecir al que tienen por autoridad. No, hermanos, el apóstol Pablo menciona pues que hay personas que necesitan de un modo especial nuestras oraciones, ¿no? Para esos altos cargos que tienen, porque muchas veces tal vez les falta sabiduría, les falta inteligencia de parte de Dios, ¿verdad? Estos que están en altos puestos, ¿verdad? Que tienen una responsabilidad especial, y hay que orar por ellos, dice, para que nosotros podamos vivir tranquilamente. Ahora la pregunta es: ¿qué tanto oramos por ellos? ¿Qué tanto oramos por ellos? No, la oración del justo puede, orando eficazmente, puede mucho, pues, ¿verdad? Uno con oración puede cambiar las situaciones, ¿verdad? Pero pues hay temor, pues, hay temor, pero no nos dejemos arrastrar pues por ese temor, porque el tener miedo es humano, pero dejarse arrastrar por ese temor es olvidarse de que Dios, hermanos, está con nosotros. Entonces no hay que permitir pues de que alguien o cualquiera de nosotros caiga en una prisión del temor. Porque si Dios lo trajo a este lugar, si Dios lo trajo a este país, nadie lo va a sacar de aquí. Nadie se lo va a llevar. Si Dios lo trajo. Hay temor, hermanos, en todas las áreas. Hay temor en la familia. Hay temor en la familia. Yo el miércoles les contaba el temor que había en mi esposa y en mí, pues por la situación de Benjamín, ¿verdad? Cuando él se lastimó su pierna. Hay temor, hay temor financiero en el área financiera, que el dinero no va a alcanzar, que no va a haber dinero para esto. Hay temor muchas veces aún en los matrimonios. Hay temor en los estudios, el joven, la señorita, ¿verdad? Pensando si va a poder aprobar los exámenes, si se va a poder graduar. Hay temor. Y por qué no decirlo también, hay temor en el área pastoral, en el área ministerial. Hay temor también. En todas las áreas de nuestra vida, hermanos, hay temor. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que la Biblia nos dice, y podemos encontrar en la palabra de Dios varios textos que nos dicen: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. En otra parte dice: no temas, gusano de Jacob. En otra parte dice Jesús: no temas, manada pequeña.
Y si usted lee esa palabra, no temas, el día de hoy está en tiempo presente. No dice, no vayan a tener temor en el futuro, no, es presente. Si yo mañana abro la Biblia y lo leo, dice, no temas. Si leo el pasado mañana, va a decir, no temas. Si lo leo dentro de 2, 3, 4, 5 meses, la Biblia va a decir en tiempo presente, no temas. Eso quiere decir que Dios me está asegurando los 365 días del año de que no tenga temor porque Él está conmigo. Aleluya. Está conmigo. Hay un himno que dice, si Él cuida de las aves, dice, cuidará también de mí. Si tiene cuidado de los animalitos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Entonces es necesario pues que nosotros cambiemos cualquier temor por fe, porque es la única manera, al hacer estos cambios, que vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Tener libertad, alcanzar completa libertad, eso es bastante importante, hermanos, en la vida cristiana, porque no nacimos para ser esclavos, no nacimos para estar metidos en ninguna cárcel, nacimos para ser libres. ¿Y saben qué? Dios ya rompió, hermanos, las cadenas, ya Dios rompió los cerrojos. Él ya nos hizo libres. Tomemos esa libertad. No seamos cautivos absolutamente de nada. La buena noticia es de que Jesús tomó las llaves y, hermanos, y abrió las cárceles una por una, para que nosotros seamos libres. A mí Dios me hizo libre, pero tengo que agarrar esa libertad. Libertad en miedo, libertad de enfermedades. ¿Qué dice? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti. 23, 25. Bueno, esa es una promesa, pero si ustedes leen los primeros 24 versículos, ahí están las condiciones para que la enfermedad sea quitada. Sí, ahí están las condiciones. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche.